acompañando ahora para este tema, que obviamente tiene, ya lo habíamos anunciado al principio, tiene que ver con el aumento de la salinidad del agua potable, cosa que preocupa al gremio de funcionarios de OCE. Nos está acompañando Federico Kremerman, presidente de FOSE. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Fueron definiciones políticas sin respaldo técnico o tuvieron respaldo técnico? No, respaldo técnico seguramente y sí, sin dudas. Nosotros la preocupación viene por otro lado. Por un lado, por la forma en que se comunica. Estamos viviendo una situación de emergencia hídrica real y no se hizo una campaña de concientización correcta de que la gente entienda cuál es la realidad. ¿Sí? Se salió en el verano con amenazas de multas y demás, y ahora se anuncia que se van a modificar los parámetros del contenido de sal en el agua que nos va a llegar a nuestros hogares. Se hace cuando los hechos ya están consumados. Nosotros estamos planteando dos cosas, además de la obvia preocupación. Primero, que esto fue inconsulto. Obviamente nosotros nos reclamamos que se nos consulte a los trabajadores, pero sí que no se nos comunicó cuando somos los trabajadores los que después tenemos que dar la cara, ya sea atendiendo a la gente, ya sea en las propias calles de la ciudad cuando nos encuentran arreglando los caños, o ya sea porque son los trabajadores y trabajadoras de OCE los que van a bombear esa agua, ¿sí? Y que ven lo que está pasando en el tratamiento del agua. Eso por un lado. Y después porque la decisión del punto de vista técnico incluso es correcta. Es mejor modificar los parámetros que cortar el suministro de agua. Ahí va. Bueno, sí, eso es importante. Entonces, ¿por qué improvisación? Pero hay que agregar el contexto. ¿Por qué? El contexto tiene varias partes. A ver. La primera, las comunicaciones con Inumet hablan de un déficit hídrico que lleva 3 años. No hay nadie, por lo menos nadie desde el punto de vista técnico dentro de la OCE se puede hacer el sorprendido con la situación. 3 años es bastante tiempo. ¿Sí? Para saber que esta situación, de hecho la opinión de Inumet es qué extraño que no hayan llegado antes a una situación tan crítica. Después, ¿cuál es la preocupación hoy? ¿Por qué? Y ahora se puede explicar por qué esto de la sal, que proviene, que se está mezclando agua que proviene del Río de la Plata con agua que viene del Santa Lucía, que está embalsada para OCE en la represa de Paso Severino, que es la que hoy se está agotando. Hoy, el registro de hoy es histórico. Está en el nivel más bajo desde que se construyó. ¿Sí? Hemos vaciado ese embalse, bombeando agua, donde una enorme porción de esa agua que potabilizamos y bombeamos, la OCE la pierde. La OCE misma la pierde en sus propios sistemas. Yo ya he hablado de esto la última vez que vine acá, exacto, ¿sí? La pierde porque no invierte, entonces tiene sistemas obsoletos, cañerías obsoletas, no invierte en mantenimiento, los equipos se rompen. Y ahí se pierde una buena parte del agua, que no vemos, esa es agua que no vemos. Y también vemos la que todos vemos después en la calle, los caños que se rompen. Y que no solo se rompen, que se rompan es algo posible y natural en cualquier infraestructura. El problema es cuánto se demora en arreglarlo y cuánta agua se pierde entre que se soluciona esa rotura. ¿Y por qué se demora en arreglarlo? Se demora porque la OCE vive hoy una enorme crisis desde el punto de vista del personal, ¿sí? que hemos perdido, desde que entró la última persona, más de 900 trabajadores en OCE, lo cual impacta muchísimo luego en las cuestiones operativas, porque no hay gente suficiente, no se da abasto para conformar los equipos, llenar los camiones con las cuadrillas correspondientes para arreglar en tiempo y forma. ¿Sí? Acá se dispara toda una polémica de cuál es la solución y demás. Nosotros sabemos que las autoridades de OCE esto lo tienen claro, aunque lamentablemente no aparece la solución, porque quien termina imponiéndose es el gobierno nacional a través de la OPP. ¿Sí? Que de hecho, mientras que el año pasado el directorio votó en su presupuesto, luego de una discusión con nosotros, una estructura en cantidad de personal para la OCE, que significaba 300 puestos más de los que se tienen en este momento. Y eso en acuerdo, los 3 miembros del directorio, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, digo, pues siempre me interesa dejar en claro que todo el mundo entiende que faltaban al menos, nosotros entendemos más todavía, pero al menos 300 funcionarios. Sí. Se votó unánimemente y el director de OPP mandó una contraorden, eliminó ese artículo del presupuesto de OCE y lo sustituyó por el que está vigente hoy. A pesar de esta situación crítica, sigue vigente en OCE la eliminación de vacantes. ¿Sí? Un artículo que dice que de cada 3 funcionarios que se retiran, no solo es que se repone uno, se elimina el presupuesto, o sea, no lo contrato ni ahora ni nunca más a los otros 2. Así eliminó el cargo, digamos, sí. Exactamente, se eliminó el cargo. Y está vigente hoy. A pesar de todo esto que estamos viviendo, a pesar de que es obvio las enormes carencias que tiene la OCE, de que falta la gente, ¿sí? Se mantiene y está vigente la eliminación de personal en OCE, que tiene enormes. Porque, y agrego, la eliminación de vacantes no solo va achicando la OCE,
va acelerando el proceso de achique, porque los 900 que se fueron no son todos jubilados. A veces se cree, se jubilaron. No. Una enorme parte se va por el propio mercado laboral. Los sueldos de OCE están vigentes, los pueden buscar en internet, ¿sí? Los pueden comparar. La anulación de cargos corta la perspectiva a muchos de nosotros, que nos quedan muchos años en la OCE, hacia futuro, de tener una carrera, de mejorar nuestras condiciones laborales, ¿sí? Los salarios a su vez son más bajos, tarea a tarea, no solo con el mercado privado, sino con el propio mercado público. Se van a otras reparticiones del Estado, intendencias, ministerios, otras empresas públicas. Entonces, buena parte del déficit de personal es porque la gente se va de OCE, se forma en la OCE, aprende el expertise, mejora sus conocimientos y luego se va en busca de, como cualquier ser humano normal, de un mejor futuro y se cambia de trabajo. Entonces, ha emigrado mucha gente que a su vez no se repone y los cargos se eliminan. Entonces, hay una crisis seria, se lo va a decir cualquiera, no importa el color, se lo van a reconocer adentro de la OCE, una crisis seria de personal que lamentablemente cuando viene una situación de crisis, así como el déficit hídrico y la falta de agua, se acaba la retórica, se acaba la discusión de si está bien o está mal y demás, y queda muy expuesto a algo que nosotros veníamos diciéndole, se lo dijimos a todas las autoridades, del presidente de la República hasta el gerente de OCE. Toda la línea que hay en el medio, a todos les dijimos, están jugando al límite. Así la OCE no va a aguantar. Bien. Vino esta situación, acá estamos tomando decisiones que nadie quiere tomar. Bien. Con esta medida de tomar el agua del Río de la Plata, ¿no? Y salinizar de una manera, ¿se soluciona por cuánto tiempo? Aclarar que lo que se está haciendo hoy 2 de mayo, es mezclar. Para vaciar menos Paso Severino, se está cerrando un poquito y se mezcla con agua, que es el agua de la Plata, en realidad invadiendo por el Santa Lucía hasta la presa de Aguas Corrientes mismo. O sea, con un mapita se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sí? Lo que la OCE está haciendo es bombear desde el agua que ya está más abajo que Aguas Corrientes, volviéndola a bombear hacia arriba, y esa es agua de Santa Lucía mezclado con el Río de la Plata y tiene sal. La mezcla con un poquito de Paso Severino y así es que sale con mayor cantidad de sal que si solo usáramos el agua que viene del Paso Severino. De todas maneras sigue siendo potable. De todas maneras sigue siendo potable. Eso no quiere decir que a partir de determinados parámetros que hoy los estamos pasando, un ser humano no sienta la diferencia en el sabor. Bien, más allá de la diferencia en el sabor y pensando en la potabilidad, ¿no? Y saliendo de la sequía, es decir, cuando se regularice un poco el tiempo, si es que va a pasar, ¿podría ser una medida posible en vez de pensar en grandes inversiones? Seguir con ese proceso de bombear de un lado, aunque tenga sal, mantener regulado. Esto está saliendo carísimo. ¿Por qué? A ver. Porque bombear eso tiene un costo energético enorme. O sea, la lógica es que tú uses el embalse que construiste en la presa de Paso Severino, que te llega y tomes el agua de ahí. Bombear agua que ya pasó río arriba está teniendo un costo. Hoy se han instalado bombas extras, algunas donadas por ANCAP, que tienen un costo energético que están... Cuando la OCE pague la tarifa después que pase este problema, va a ser enorme. Y porque el contenido de esa agua tiene más cosas, ¿no? La sal es lo que no podemos sacarle. Claro. Tiene más cosas que la OCE sí le saca, pero que sale más caro. Claro. Mayor contenido de aluminio, por tirar un ejemplo. Cuesta más retirarlo en el proceso de tratamiento, más productos químicos y demás. O sea, hoy la OCE está teniendo un déficit de dinero muy grande también con este problema. Bien, ¿preguntas por acá? Cortas es. Porque si hoy haciendo esto se está gastando más en energía y más en potabilización, etcétera... Ante el riesgo de que se corte el agua, creo que salió la cuenta económica, digamos, y hay que bombear agua de donde haya agua para poder llenar los caños con agua y que a todos nos salga agua. Después está qué calidad tiene esa agua, pero primero es de dónde se saca. O sea, ahora... no había otra opción ahora, digamos. La OCE hoy, el día a día, el objetivo es que te llegue el agua, digamos. Nosotros lo que decimos es, acá hubo tiempo para prever otro tipo de cosas. Quiero ser claro, hay tiempo con responsabilidades compartidas para atrás. A veces algunos se enoja que piensa que me enfoco en la actual administración. La verdad que la actual administración responsabilidad tiene también, porque el déficit hídrico tiene 3 años, pero hay una falta de inversión generalizada que produce la actual situación. Y, perdóname, el principal problema que también tenemos nosotros es la falta de comunicación clara. Por ejemplo, yo soy un trabajador de OCE. Por más que uno pueda tener determinado conocimiento, tanto técnico como por mis propios compañeros, para contestar el agua es potable, no es mi rol. ¿Por qué no están las autoridades, no está el Ministerio de Salud Pública saliendo a comunicar a la población, miren, esta es la situación del agua que usted está teniendo, se puede o no se puede tomar y esta es la previsión a futuro? La realidad es, la de hoy, tiene determinado nivel de sal,
Pero si no hay lluvia durante el mes de mayo, eso va a ir desbalanceándose cada vez más hacia mayor contenido de sal, porque la sequía es de sequía de agua dulce, ¿no? No se seca el océano, se secan los ríos internos, ¿sí? Porque no llueve. Por lo tanto, la situación de no llover, la situación es de empeoramiento. La otra opción es cortar el suministro, cosa que nadie está pensando hacer, me parece. Entonces va a ir empeorando, va a ir aumentando el contenido de sal. ¿Quién tiene que salir a decir y advertir a la población de las consecuencias y de en qué nivel estamos? Por más que yo pueda manejar los números, por ejemplo, deberían ser las autoridades, tanto de la propia OCE como las autoridades sanitarias del país. Y no lo están haciendo. Han salido declaraciones por ahí, o aviso de algo que va a pasar y que pasa inmediatamente, ¿no? Parecido a cuando empezó la pandemia, sin críticas. Cuando ya está el hecho, lo anuncio, digamos. No tomo mucha previsión previa. Y ahora es lo mismo. Cuando estás por sentir la sal en la canilla, te aviso que, mirá, en realidad modificamos el parámetro y ya hay más sal. Bueno, cuando la discusión sea si se puede tomar o no, la verdad que se debería comunicar de otra manera. ¿Qué rol o qué impacto jugaría Arasati en esta situación? Bueno, te agradezco la pregunta porque mientras la licitación de Arasati sigue corriendo, Arasati hoy no solucionaría nada, porque Arasati no se propone quitarle sal al agua, ¿sí? Y el lugar donde se va a instalar es directamente el Río de la Plata, ¿sí? Podrá tener días que tenga más o menos, pero ya saben todos que hay días de salinidad en Arasati. Como mucho ayudaría a mezclar y equilibrar un poco, pero hoy no aportaría ninguna solución. Es más, lamentablemente, y otra vez bajo la orden directa del director de la OPP, en el medio de la licitación de Arasati, el miércoles pasado, el directorio de OCE, salió, lo pueden buscar, creo que en el Observador está, una carta de ALFI dirigida al directorio de OCE, donde pide achicar el proyecto de Arasati, hacerlo más barato, para ser más claro. El directorio, lamentablemente, terminó haciendo el caso, en medio de una licitación en curso, ¿sí? Y achicaron el caudal, primer cosa, que ya acorta la solución, achicaron el famoso polder, la reserva de agua dulce, a un tamaño que serían 15 días. Y la previsión es que si no llueve en un mes, se nos acaba. Por lo tanto, hoy Arasati te salvaría 15 días del problema si estuviera instalada, construida y en buena calidad. El problema es que le acaban de bajar la calidad a eso mismo, solo porque parece que en la OPP no importa la calidad del agua, no importa nada, digamos. Importa la cuenta económica final cuando cerremos el quinquenio. Y bueno, hay una mirada que no tiene en cuenta el problema real, podría hablar de más cosas, pero del caso de OCE, del impacto que tiene el agua potable en la población. Voy a hacer un comentario que no es simpático, pero lo quiero leer porque sé que hay muchos que lo han hecho notar en distintas oportunidades, se hacen memes sobre el tema. ¿Será que faltan empleados en OCE o falta optimizar el servicio? Porque vemos uno que trabaja en una ruptura y 5 mirando a ese que trabaja. Sí, creo que estaba en el mismo comentario la vez pasada. Eso es una falacia, digamos. Lo invito a cualquiera a detenerse a ver cómo se arregla un caño grande, cómo se hace un pozo, cómo hemos tenido hasta accidentes en el pasado producto de no respetar los roles de cada uno de los trabajadores. La realidad es que los caños se tienen que arreglar y que nadie puede pensar que un caño a presión y grande se puede arreglar con una sola persona cuando hay que hacer un pozo, manejar una retroexcavadora, instalar cañería que tiene agua, porque nosotros no cortamos el servicio de agua para arreglar, ¿sí? Eso es importante entenderlo, porque si no sería una pavada, vamos a decirle a la gente de un barrio que no va a tener agua, y entonces sí, pero no funciona así la cosa. Y las cuadrillas de OCE... Pero a veces sí hay cortes programados para arreglar. No, los cortes programados son para sustitución de problemas programados, pero estamos hablando hoy de lo que se rompe de manera inmediata. Vos ves una fuente ahí saliendo. Perfecto. Un equipo de una cuadrilla de OCE tiene 4 o 5 personas. Digamos, nadie puede pensar que eso es un disparate para arreglar un caño. Así que no sé, ese tipo de comentarios no solucionan ni de cerca no van al problema de fondo. Bien. Mucha gente mencionando los millones de litros que consume UPM. Gratis. Podría usar, el UPM no toca la cuenca del Santa Lucía, pero voy a usar un ejemplo paralelo, que es el data center de Google, que sí lo va a tocar. Hay un problema de fondo, por eso yo digo, acá no hay responsabilidad solo hay mucha de los actuales, porque quien tiene el mando hoy lo tiene hoy. Sí, claro. Pero la sequía y el déficit hídrico que estamos viviendo no es ni una casualidad, no es un castigo a la naturaleza ni un mandato divino, es consecuencia del uso de la tierra y el suelo en el Uruguay.
¿sí? De un modelo económico que prioriza el interés del capital. Por ejemplo, estos ejemplos. ¿Qué pasa con UPM? ¿Qué pasa con el data center de Google? Van a usar enormes cantidades de agua, por la cual no van a pagar, porque se instalan y absorben el agua. ¿Sí? La van a devolver al curso de agua modificada, ya sea en composición o en temperatura. Y eso obviamente que afecta al curso de agua, que es de donde la OCE después tiene que usarla para potabilizar y mandar a la población. Entonces, que falte agua hoy en el Santa Lucía, que es el que abastece los 2 millones de habitantes del área metropolitana, ¿sí? Está fuertemente impactado por el modelo económico. ¿Sí? Y esto le cabe a todos, décadas para atrás, que algunos lo han intentado solucionar, porque yo ya me sé las respuestas de cada uno de los colores. No, pues nosotros invertimos en aguas corrientes, sí, por supuesto. Vos aceptaste un modelo económico y aceptaste que el Estado uruguayo gaste más en potabilizar agua. Así es decir, para decirlo en criollo. Haces pelota a Río Santa Lucía con todo lo que le tirás y en vez de modificar el modelo, compensás invirtiendo en el proceso de la planta a costa de la tarifa que vamos a pagar todos, ¿no? Eso es un ejemplo que me responden unos. Otros me dicen, bueno, entonces saco agua de Río de la Plata, construyo Arasatí, aunque me cueste 4 veces más de lo que me costaría una planta, como está previsto, se puede ver, eso es público, que el modelo financiero del proyecto Neptuno le paga 4 veces más al inversor de lo que el inversor le cuesta, porque no lo hacemos con dineros públicos, y todo así. Entonces, hay una visión que en todos los casos prima la visión económica por sobre el uso correcto del agua. Alfredo, querías decir algo. 2 cosas. Hubo un momento que hubo una especie de alarma y que lo que tú mencionaste, se hablaba de multas, no sé qué, y después se cayó la boca y la población común tuvo una percepción de que se acabó la sequía. Claro. Es decir, fue un poco, incluso empezó a ver gente que estaba lavando pisos por la calle, es decir, como que no hubo ningún tipo de comunicación, de decir, esto no se terminó, continúa. ¿Por qué primero eso? Y la otra pregunta, bien de burro, ¿no? Es decir, ¿no tenemos el acuífero guaraní nosotros como para poder usar agua potable de ahí o no se puede? Agua dulce de ahí, digo. ¿Eh? Respondo las dos en orden. Empiezo primero por la del acuífero. El suelo está seco, ¿sí? Incluso la lluvia que cayó hace 2 días apenas lo absorbe, salvo la que cae directo arriba del Santa Lucía y del embalse de Paso Severino, el resto la chupa la tierra, porque para que el agua escurra hacia los ríos primero se tiene que saturar de agua el suelo, y la sequía tiene tanto tiempo hacia atrás ya que una lluvia como la de hace 2 días, a pesar de que nos pareció que llovió un montón, pareció un balde, no sirvió para nada. Pareció un balde. ¿Sí? No modifica en nada el actual problema, por ejemplo. Eso es algo que la población no sabe, hay una percepción subjetiva de que terminó el verano y entonces no hay más problemas de agua, y eso no es así, porque el problema está en cómo se comunica. En el verano se quiso concientizar a la población mediante la amenaza de multa y cortes de agua. Eso sí no funciona la cosa. ¿Sí? Eso no modifica el comportamiento cotidiano de ninguno de nosotros sobre cómo usamos el agua, porque yo multe al que lavo el auto. Sí, mucho menos amenazando con cortarle el agua. Eso es un error en la comunicación. Tampoco se comunica bien ahora. Pero ¿qué proponen? Porque algo hay que hacer para los que no cumplen y son y mostrarle a la población lo que, por ejemplo, uno conoce adentro de la OCE. Esta es el agua que queda, esto es lo que está previsto llover, esto es lo que se consume por día. ¿Y si aún así lavan el auto y riegan el jardín? No, sí, pero vos podés modificar tu comportamiento cotidiano en tu uso más cotidiano de cómo lavas los platos, lavavajillas, etcétera, etcétera, más general. Primero porque el porcentaje de población que tiene auto no es el mismo que el educación, total. digamos. De educación. No se educa amenazando. Pero además esa no es la forma, digamos. Se puede decir, si me gastas mucha agua te multo, sí, bueno. Así capaz que logro que algunos gasten menos, pero la verdad, o cierro lavaderos clandestinos, que está bien, por supuesto, están consumiendo agua, que fue algo que se hizo. Pero eso no es educar en el problema si yo no transmito bien el problema. Sí, lo que pasa es que tenemos un problemón y además un problema a largo plazo, ¿no? ¿Sí? El problemón ahora y el problema a largo plazo. Fernando. Bueno, yo atiendo perfectamente lo que dice Kramerman relativo a la situación actual y creo que no hay 2 opiniones, que el abasto de agua en Montevideo está hackeada y que necesita una solución. También es cierto que si no se hubiera hecho nada durante los años 20, 21 y 22, la situación sería mucho peor. Según tengo entendido, usted me podrá confirmar, pero algunos datos que yo recabé, se hizo una usina potabilizadora en el balneario argentino, se amplió la usina de la Floresta y Costa Azul, se construyeron tuberías y troncales, nuevas perforaciones, redes de agua nuevas en Santa Ana y Santa Lucía del Este, nuevas fuentes de agua, embalse Bas Ferreira, nuevo embalse del arroyo Sarandí. Todo eso seguramente contribuyó a que el colapso no se generara antes. ¿No? No. Le pregunto.
son No. sistemas independientes. Son temas independientes. La planta de Aguas Corrientes Todo esto abastece hasta el peaje del Pinar. Todo esto no Todo eso tiene está que del otro ver... lado, que está muy bien eso que tú nombras que se todo hizo, esto pero no es el problema. Todo esto no tiene que ver con la con el zona área- metropolitana. No. 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 Bueno, son obras, está bien, son obras que son también obras que recabé y que creí que podían influenciar también sobre el abasto del agua en la zona metropolitana. No. Para que se sepa bien, el abastecimiento de la Está zona perfecto. metropolitana desde la planta de Aguas Corrientes, que usa el río Santa Lucía, hacia el este se corta en el kilómetro 28, por ahí. Está perfecto. Creí que incidirían buscando información de qué se había hecho y qué no se había hecho. Me encontré con eso. De todas maneras, aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? Porque este problema es viejo. Sí. Y tú creo que ya estabas en OCE. En 2013, cuando la empresa Aguasur, Sociedad Anónima, que era propiedad de OCE, contrató una consultoría que le encomendó ejecutar Casupá. ¿Sí? Después, en 2017, hubo otra consultoría financiada por la CAF que también concluyó lo mismo. 2013, 4 años después lo mismo. Y el gobierno anterior no hizo caso a 2013, no hizo caso a 2017 y se fue sin hacerle caso a nadie, dejando una carpeta con información básica, pero sin estudios ambientales, sin absolutamente nada. O sea, no se hizo aquello. No se hizo aquello y hoy toca enfrentar, después de 3 años de seca, que no son los primeros 3 años de seca o de déficit hídrico más que de seca, no son los primeros 3 años que se genera esto, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué no se hizo nada? No solo no se hizo nada, sino que este proyecto promueve Arasatí y se ponen de punta y en contra Arasatí. O sea, es difícil así, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que frente a esa situación, que si este gobierno hubiera empezado a ejecutar Casupá en 2020, entre pitos y flautas, no estaría pronto hasta 2027-2028. Por todos los procesos, porque había que hacer todos los estudios ambientales, porque había que hacer todas las consultas, como que se llama, que está establecido en la Constitución, las consultas con la ciudadanía, ¿cómo es? Comisiones de cuenca. ¿Las qué? Comisiones de cuenca, así lo establece No. La reglamentación del artículo 47. No, Esa es la consulta. no era la Comisión de Cuenca, yo me la anoté por acá, pero dentro del proceso de la obra, además de los trabajos ambientales, las audiencias públicas que Eso están son lo mismo, sí, establecidas en la Constitución de la República, más después el llenado de Casupá, más pitos y flautas, si hubieran empezado en el 20, estaríamos todavía, el problema lo tendríamos igual. O sea, empezando en este gobierno. Si lo hubieran empezado cuando las consultorías dijeron que había que empezarlo, pero claro, en aquel momento estaban muy entretenidos prendiendo velitas al socialismo, destinando plata y pensando en la marihuana, en la agenda de derechos, no estaban pensando en el agua en aquel momento. En el agua empiezan a pensar como ahora, no digo usted, digo el gobierno. Empiezan a pensar como ahora, que está el colapso, está el problema arriba, entonces ahora nos acordamos del agua. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Pará, ya termino. Entonces, hoy no sería una solución Casupá. Hoy hubiera sido una solución Arasatí. Hubiera sido una solución. Hoy no tendríamos el problema de abasto de agua potable que tiene Montevideo, el riesgo que tenemos, si no se hubiera enlentecido el proceso de Arasatí, que también ahí coincido, ¿eh? Hoy lo está enlenteciendo el propio gobierno. No sé si es OPP o quién, no sé por qué no dan la orden de ejecutar y dar para adelante. Acá tiene una responsabilidad el gobierno también en no ejecutar esto a pesar de todas las contras que pueden haber. Bien. Entonces, sí, bueno. No, quería después, saber, Kramerman, que conteste qué opina sobre efectivamente esas auditorías de tiempo atrás que de alguna manera ya presentaban los desafíos enormes, ¿no? Como gremio en aquel momento tomaron alguna decisión, intentaron de alguna manera, bueno. Sí. No sé si Vamos en orden Sí. con las preguntas. Voy a hacerlas en inverso. La última, Arasatí, hoy, objetivamente, no podemos decir que solucionaría el problema, podría amortiguarlo, por lo que dije. El proyecto que prevé tomar agua de la Plata, el problema de la sal no te lo saca nunca. pero el problema de la sal no es un problema.
Frente al déficit hídrico, hoy es el debate. No, pero el problema, o sea, acá se reunieron Ministerio de Salud Pública, la URSEA, la OCE, se reunieron todos, llegaron a la conclusión de que se podía aumentar el porcentaje de salinidad. Pero, las normas UNIT lo establecen en 250, que se podía ir hasta 450 miligramos por litro sin afectar en absoluto la salud de la población. Eso se debe a que ese nivel de cloruros, de salinidad, es con la actual mezcla entre el agua dulce que llega de un lado y la sal del otro. El tema es cuando el agua dulce siga bajando. Cuando el agua dulce baje y la mezcla se te empieza a desbalancear, la autoridad sanitaria va a tener que anunciar otro tipo de cosas. Y además vos no le vas a poder tomar porque hay un nivel que por más que te digan que no te hace mal, no te saca la sed. Para eso está previsto. En el caso de aumentar, está previsto, por eso, ese es el problema. Lo que digo es que Arasatí ahí no te cambiaría la ecuación, salvo porque te diluiría esa mezcla, que igual viene con sal, porque Arasatí no tiene previsto quitar sal. Y en momentos de sequía hay que entender que la sequía es sequía de agua dulce. ¿Sí? Entonces, el agua salada va a ser tu problema siempre, salvo que la opción que nadie va a tomar, no importa el color político, es cortar el suministro, que sería una locura. Bueno, ¿sí? Está. Pero no es Arasatí, no soluciona el problema. Nosotros siempre dijimos que había permitime que responderte no soluciona el problema, permitime porque fue muy interesante. No soluciona el problema, pero lo amortigua. Déjalo responder. Lo amortigua, pero si no llueve, la amortiguación es apenas unos días y volvés a tener que si no llueve, no hay amortiguación posible. Es como pero los 500 pesos por dólar en salto. Lo amortigua muy poco. Y eso no justifica hacer flor de negocio financiero por atrás como se está haciendo con eso. Que es otro debate. Nosotros dijimos siempre que estamos de acuerdo en mejorar el sistema metropolitano y aumentar el abastecimiento. Distinto es que lo financies. ¿Por qué no empujaron en 2013 Casupá? Bueno, la respuesta Bueno, pero eso te lo voy a responder porque me resulta interesante algunas cosas que dijiste. El presidente de OCE ya dijo lo que dijiste vos de Casupá, ¿sí? De que si lo hubiera construido él cuando empezó no le daba el tiempo para terminarlo y llenarlo. Es verdad. Punto. Es verdad. Eso no quiere decir que alguien lo tiene que hacer. Los anteriores no lo hicieron. ¿Sabes por qué no lo hizo el anterior gobierno? ¿Sí? Que paréntesis de socialista no tuvo nada. Así que no sé qué, esa mezcla ahí va. ¿De qué no tuvo nada? De socialista no tuvo nada. No, yo decía la plata, que estaban distraídos en otras cosas. Está muy lejos de eso. Al socialismo. No lo hizo por el mismo motivo que no lo hacen hoy. Porque la conducta macroeconómica no se ha modificado ni con los actuales ni con los anteriores. ¿En qué se basa? En el nivel del déficit fiscal. En acatar a rajatabla los lineamientos que hace 20 años venían del Fondo Monetario, hoy te lo dicen las calificadoras de riesgo. Este es el déficit fiscal que tenés que tener, si no te bajo la calificación. ¿En qué se traduce eso? No podés tomar deuda pública. No te hago Arasatí. Es decir, Neptuno, nosotros decimos Neptuno. No te hago el proyecto de Neptuno con dinero público porque aumentar la deuda pública, hacelo con privado, aunque comprometamos el presupuesto público 20 años, achicalo, como acaba de decir Alfi, achíquenlo, porque no quiero gasto público, y no hicieron Casupá por lo mismo. Porque la OCE no tiene capacidad de hacer esas obras. Bueno, pero ahí supera varias veces el presupuesto de inversión de la OCE. ¿Por qué se oponen a la asociación con privados entonces? Porque al privado le cuesta 200 y la OCE le paga 800. Pero entonces no lo hacemos. Hacelo con... No, la obra, al igual que se hizo la represa de Salto Grande, hoy? A ver, pero ¿qué solución propones hoy? ¿Cómo solucionamos las obras con dinero público? Como se hizo la represa de Salto Grande, hay que ver quién la hizo, irónicamente, ¿sí? Tienen que ser con dinero del Estado, no de la OCE, del Estado en su conjunto, de las rentas generales que las pagamos todos. Acabas de decir que no hay. ¿Quién dijo que no hay? Y si gastamos más plata, perdemos, agrandamos el déficit. Eso me dice Alfi. Yo digo que agrandamos el déficit y perdemos. ¿Y a mí qué me importa agrandar el déficit? Ese es un problema de otro. Justamente ese es el debate. ¿Con la plata de los asentamientos? ¿Con la plata de los pobres? ¿Con qué plata? Con la que le exoneramos al Gran Capital, particularmente a OPM. 800 millones de dólares exonerados de IRAE por año. Unidad Popular. Unidad Popular. ¿Alguien más? Yo creo que está claro los pensamientos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la comunicación, yo de agua no sé nada, pero de la comunicación creo que el manejo de este tema ha sido por lo menos deficitario, sí. Aquí tuvimos al presidente de OCE, creo que vos estabas de licencia, vi que en una de las oportunidades, y le preguntábamos cuál es el plan B, y lo único que hacía pobre era contar días y decir a cuántos días llegábamos y a cuántos días no llegábamos. Y él mismo hace un mea culpa en esta última instancia, donde dice, hago un mea culpa por no informar que se agravó la situación de las reservas de agua. Y me parece que si hay algo que OCE tiene que informar es por lo menos en qué estamos. Si no hay plan B, no hay plan B, no lo pueden inventar, pero por lo menos en qué estamos. Y esta cuestión de las amenazas y las sanciones tampoco tienen sentido, más allá de que puedo compartir lo de la educación, si después no se aplican. No se sancionó absolutamente a nadie.
hubo algunas advertencias y cuando se cortó el suministro fue porque estaban colgados, o sea, no era porque estaban incumpliendo las medidas de uso, ¿no? Por lo menos así lo comunicaron las propias autoridades, no hubo sanciones por este tipo de mal uso del agua. Lo que sí le consulto es lo siguiente, usted lo ha dicho en otras oportunidades, en cuanto al Banco Mundial, en cuanto a organizaciones internacionales de crédito, ¿hay planes específicos a los que Uruguay hoy con esta situación, mostrando, señores, tenemos esto, no tenemos plan B, lo que tenemos no va a revertir una situación como esta? ¿Podemos acceder a créditos que sean más favorables y emprender una construcción o por lo menos algunas alternativas para situaciones como esta? Por supuesto, son decisiones de las autoridades particularmente económicas. Cuando se presentó el proyecto Neptuno Arasatí, la Corporación Nacional para el Desarrollo comparó el modelo que se eligió, que se eligió, que es como la ley de participación pública-privada que aprobaron los otros justamente, y es una porquería, ¿sí? Pero ya, para que queden claro, qué es lo que se está usando, y le cuesta carísimo al Estado uruguayo, comparó con la licitación tradicional vía líneas de crédito a organismos como la CAF o el BID. Y daba la mitad de costo. Es decir, la OCE se podría haber ahorrado con la licitación tradicional, abriendo líneas de crédito, 20 millones de dólares por año. Vamos a gastar 40 en el proyecto de Neptuno, por año, por 20 años. Porque además, yo siempre aclaro, esto es una responsabilidad, le toca a quien le toque gobernar, acá y acá, ¿no? Va a tener que pagar eso. Con una línea de crédito tradicional, la propia Corporación Nacional para el Desarrollo, que nadie me puede discutir acá, que no sé, no es una defensa sindicalista la de ahí, ¿no? Muestra oficialmente que es más barato. ¿Cuál es el problema? Que no se quiere tomar deuda pública en este periodo. No importa si eso genera deuda para adelante. Lo que se quiere es cerrar este periodo con determinado número. Ese es el objetivo de fondo. Y eso es lo que está justificando elegir algo más caro pero que paguen otros. Otros son los mismos, pero no los mismos colores, pero otras personas. Eso es evidente. ¿Pero usted sabe qué consecuencias podría tener un sobreendeudamiento? Que ya tuvo. ¿Sobreendeudamiento? ¿Qué es un sobreendeudamiento? Un sobreendeudamiento. Se puede perder el grado inversor, por ejemplo. Ajá. Se puede conseguir ese financiamiento que usted pretende del exterior ser muchísimo más caro de lo que pero es. hoy no lo es. Por ejemplo. Hoy no lo es. No, hoy no lo es, pero si agrandás el déficit va a ser. Y cuando tengas que pagar podemos pedir equilibrar plata, el déficit de otro pedir lado. plata para pagar el... Es muy irresponsable el planteo. Bien. Por 200 millones. A ver, falta hablar, Alfredo. El déficit fiscal está en el 60% del PBI. Es muy y esto es menos del 1%. Alfredo, ¿quién? ¿Vos hablaste también? Hablé, pero tengo un par de cositas por decir pará, también, pero entonces, ¿quién faltó, Fer? Yo hice la No, lo que yo creo que Entonces. el proyecto Neptuno costaba 200 millones de dólares hecho por la OCE, pidiendo deuda Es lo que pública. cuesta objetivamente. ¿Está? 200 millones de dólares no te quita el grado inversor. Si lo hace COSE, Entonces vale me como parece 1.200. que se podría haber hecho perfectamente bien porque evidentemente se hipoteca a muchos más años se va a pagar casi 800. O sea que me parece que desde ese punto de vista es un error. ¿Tá? Creo que desde ese punto de vista, entonces, la amenaza de perder el grado inversor Más es un poquito... no es un poquito... Si yo fuera dueño de algunas hectáreas de soja, capaz que me preocupa el grado inversor, Más pero no es mi error caso. es Soy no hacer asalariado. nada, como han pasado desde el 2013 para acá sin hacer nada. Mucho más error. Perfecto. Ese es el error. No haber hecho nada cuando se pudo hacer. Claro. Y en época de bonanza y que hubiera sido mucho más barato. Pasa que para discutir con él hay que traer autoridades de un partido que gobernó. No, discutí conmigo. Yo refiero a trabajadores de OCE, no me tocaba a mí tomar esa decisión tampoco. Ah, bueno, está. Pero ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? Pero hoy el problema son Pero los ¿estás de trabajadores acuerdo conmigo? o el ¿Por qué? problema es la falta de ¿Estás de agua, acuerdo que conmigo venga mal. entonces? En que no se hicieron cosas, por supuesto. Bien, porque perfecto. por la misma conducta, no aumentar el déficit fiscal. Ya lo dijo Correctísimo. además, ya lo dijo. Pero lo dijo. el problema hoy son los reitero. funcionarios de OCE o la falta de agua. ¿Cómo? El problema real hoy es... Está relacionado. O sea, falta agua en el Uruguay, pero lamentablemente hemos gastado mucha, perdiéndola a través de la propia OCE, debido a la enorme crisis que tenemos en la empresa en cuanto al personal. Y la falta de inversión de mantenimiento y demás, pero todo está asociado a tener gente. Bueno, si no tenés cuadrillas de mantenimiento, cuadrillas de reparación, las cosas no aguantan. ¿Pero cuándo bajó el personal de OCE? ¿Ahora? No, Mire que pero- se perdió el 50% del agua. ¿Otra vez? 50% del agua que no se factura hace miles de años, ¿no? Sí, por supuesto. Nada. Lo que el Pero déficit de personal bajó estamos en un ahora. momento ¿Y por crítico. qué con el personal que tenían antes tampoco lo arreglaban? La crisis de personal actual es una acumulación de varios años para atrás. De 2013 más o menos para ¿Sabes acá. que no cierra nada? Del No, 2013 el para punto acá es que viene hoy las reduciéndose el personal. pérdidas- No cierra Pero nada es que- sus cuentas. El punto es que hoy las pérdidas ¿Cómo que no? Te la hago de afectan vuelta. muchísimo más que No las cierran, pérdidas créeme. en otro momento. Fin el lápiz porque no cierra.
¿Querés decir algo, Hagamos la Vero? cuenta. No, está bien. No, está bien. Bueno, reflexión final para Kremerman, por favor. Primero, una exhortación a las autoridades en su conjunto, esto no es una guerra con el directorio de OCE, ni mucho menos, de la incorrecta información. Primero, el diálogo con los trabajadores, ¿sí? Que por supuesto nosotros entendemos la situación que está pasando. Segundo, la correcta comunicación a la población, tanto de la situación en que se está como de las posibilidades futuras, de todas las variables futuras, para concientizar en serio del problema del agua, ¿sí? No avisar sobre los hechos consumados, sino... y también asumir las responsabilidades, tanto de las autoridades directamente vinculadas a esto como la autoridad sanitaria. El Ministerio de Salud Pública tiene que dar alarmas o tranquilidades, digamos. Y, por otro, que esto sirva para que desde organismos exteriores a OCE, particularmente el Poder Ejecutivo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entienda que no se pueden ver las cosas solo con un Excel numérico. Porque la justificación que se nos da es que la OCE es una empresa que factura poco, que en millones no aporta tanto como otras empresas, entonces parece que tenemos que ganar menos los trabajadores de OCE porque la OCE produce menos, porque esto está basado en el precio del agua potable. Por suerte, tenemos un país que de fondo, más allá del déficit hídrico actual, puede cobrar no tanto por el agua potable como se cobra en otros países, pero parece que a través de eso, como la OCE y tiene el ingreso que tiene, está bien que la ninguneemos como se ningunea. Y eso es una cosa que ojalá se entienda. Tengo un mensaje que, perdón, pero me quedó en la cabeza y me gustaría leértelo. No sé si vale la pena lo que voy a decir. Recién en esta boca es mía, un dirigente sindical de OCE dijo que perforar hasta el acuífero guaraní no serviría, porque al no llover no respondería el agua. Algo así dijiste, ¿no? No permearía. Bueno, ignorancia o mentira ponen acá. El acuífero guaraní se encuentra a 1.800 metros de profundidad. Es de los más grandes del mundo. Además, el agua de lluvia jamás permearía la tierra a esa profundidad. Lo máximo llega a la napa freática. Mienten y aprovechen la ignorancia de la gente. No, bueno, sí, eso de acusar de mentiroso me parece un poco excesivo. El agua llueve, lo que cae directo arriba de un río y un embalse llena el río y lo apoya en el embalse, y la que cae en el suelo hasta que el suelo, la napa freática, no se satura, no escurre hacia donde la preciso. Cae y que me la chupa el suelo seco. Así que no sé pero nunca llegaría al acuífero. No aplica. Hay que mirar un mapa donde está el acuífero guaraní. Una cosa es el acuífero en general, que abarca 4 países, y otra el sistema concreto de donde se absorbe el agua, que es la cuenca del río Santa Lucía. Es fácil con un mapa la respuesta. En vez de acusarme de mentiroso, pueden mirar un mapa y ya está. ¿No? Bien, bueno, muchas gracias, Kremerman, por acompañarnos y ojalá, sí, la verdad que desde las autoridades de OCE se nos puedan dar, o por lo menos reforzar, indicaciones en cómo podemos todos y cada uno de nosotros sumar en esta coyuntura. Vamos a ahorrar sal en el agua de los fideos. Lo digo de verdad. Creo que todos podemos hacer algo en un contexto como este, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya venimos.